Thank you for tuning in to Faith Connection. Karibuni, asanteni sana kwa kuwa pamoja nasi kwenye uhusiano wa imani. நீங்கள் தேவனோடு தொடர்பு கொள்ள இந்த நிகழ்ச்சி உங்களுக்கு உதவி செய்யும் என்று நம்புகிறோம். Obrigado por sintonizar a Conexão da Fé. Gracias por sintonizarnos en la Conexión de Fe, donde te ayudaremos a conectarte con Dios. Bienvenido a Conexión de Fe. Es un privilegio poder estar en este día tan especial en este lugar para traer este mensaje precioso y maravilloso para todos y cada uno de nosotros, para que nuestras vidas sean llenas de esperanza y de satisfacción delante de un Dios vivo, de un Dios todopoderoso. Hoy en este día especial tenemos un mensaje maravilloso de parte de Dios. Aún hay esperanza para todo aquel que vive. Aún hay esperanza para todo aquel que vive. La palabra de Dios nos enseña y nos muestra conforme a la escritura en el libro de Eclesiastés capítulo 9 versículos 4 y 5. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria está puesta en olvido. La palabra de Dios nos enseña que aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. Amado oyente, qué importante es saber que hay esperanza en un mundo lleno de maldad, en un mundo lleno de pecado, en un mundo lleno de dificultades. Hay esperanza para usted que vive, hay esperanza para usted que está entre los vivos. Mi amado oyente, cada día que salimos nosotros a las calles nos damos cuenta de tantas dificultades que hay en este mundo, tantos problemas, tantos acontecimientos, pero déjeme decirle, amado oyente, aún hay esperanza para usted, aún hay esperanza para todos los que estamos entre los vivos. Amado oyente, qué bendición es poder saber que Dios está en control de todas las cosas y Él tiene un propósito especial para usted y para mí hoy en este día. Si usted está pasando por dificultades, si usted está pasando por problemas o por situaciones difíciles, por enfermedad o por algún problema económico, déjeme decirle, amado oyente, aún hay esperanza para el que vive. Aún hay esperanza para el que vive. Hay gente que posiblemente hoy en este día está en una situación difícil y ya mira las cosas como si fueran imposibles. Déjeme decirle, amado oyente, hay aún esperanza para todo aquel que vive. Mi amado oyente, vivimos en una situación difícil hoy en día, donde vemos muerte, donde vemos destrucción, donde vemos cada día problemas y dificultades y donde hay mucho rechazo a la palabra de Dios. Pero déjame decirte, mi amado oyente, hay esperanza aún para el que vive. Hay esperanza para usted que hoy en este día ha pasado a la sala de urgencias o está por ir al hospital, o si alguno de sus hijos está en problemas o dificultades, o si alguno de sus hijos ha sido metido preso en la cárcel, o si alguno lo ha secuestrado. Déjame decirte algo, amado oyente, aún hay esperanza para todo aquel que vive. Tenemos de la gracia de Dios, de su misericordia, un Dios vivo, un Dios todopoderoso, el cual nos dice a través de la Escritura, aún hay esperanza para todo aquel que vive. La palabra de Dios nos enseña y nos muestra, y mire conmigo ahí en su pantalla, dice la Escritura, aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. Qué bendición cuando nosotros podemos escuchar que tenemos una esperanza para todo aquel que está entre los vivos, y que no lo dice un hombre, que no lo dice una persona, que no lo dice un predicador, sino es la bendita palabra de Dios que nos enseña, nos muestra que aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. Mi amado oyente, si estás desesperado, si hay problemas en tu vida, si hay problemas en tu corazón, si hay dificultades, si estás a punto del divorcio, si estás a punto de la muerte, mi amado oyente, mientras hay vida hay esperanza, y eso no lo dice un dicho común o regular, sino que lo dice la palabra de Dios. Dice, aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. Dice la Escritura en el versículo 5, porque los que viven saben que han de morir. Mi amado oyente, todos nosotros nacimos con ese propósito y sabemos que vamos a morir.
La Escritura nos muestra y nos enseña de la siguiente manera y nos muestra que todos vamos con rumbo a la muerte, pero hay esperanza para usted, hay esperanza para mí, hay esperanza para todo aquel que está en este mundo, y esa esperanza solamente viene del Dios vivo, del Dios todopoderoso, y por medio de la bendita y preciosa palabra de Dios que está escrita y es viva y permanece para siempre. Mi amado oyente, qué bendición si su esperanza está puesta en Dios, si está puesta en Cristo, pero si su esperanza, mi amado oyente, está puesta en las cosas de este mundo, en las cosas materiales, déjeme decirle, mi amado oyente, que su fin es camino, es fin de muerte, es fin de destrucción, es término de muerte. Pero en realidad, mi amado oyente, aún hay esperanza para todo aquel que vive. Aún hay esperanza para todo tipo de situación. Si tú has estado en problemas de secuestro, si tú has estado en problemas de robo, de adulterio, de fornicación, aún hay esperanza para ti, aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. Mi amado oyente, cuán importante es que hoy en este día alces tus ojos al cielo y pongas tu mirada en el que vive y permanece para siempre. Él nos da esta promesa, Él nos da esta seguridad que aún hay esperanza para todos los que están entre los vivos. Y tú, amado oyente, hoy que estás escuchando este mensaje, para ti hay ese mensaje especial de parte de Dios. Si tú estás en problemas, si usted está en dificultades, mi amado oyente, hoy es un día especial donde las cosas pueden ser cambiadas, donde las cosas pueden ser transformadas. Mi amado oyente, hoy en este día, el Señor tiene algo especial para tu vida. Pero déjame hacerte una pregunta. Con todo respeto y con todo mi corazón, te pregunto algo. ¿Dónde está puesta tu esperanza? Tu esperanza, mi amado oyente, está fincada en los pensamientos o en las cosas que este mundo ofrece. A lo mejor tú eres un profesionista, a lo mejor tú eres un médico, un abogado. Mi amado oyente, si tu esperanza está fincada en tu profesión o en tu empleo o en tu trabajo, déjame decirte algo. Las cosas de este mundo son temporales, las cosas de Dios son eternas. Mi amado oyente, cuán importante es que su corazón y su esperanza no estén puestas en cosas pasajeras. Hay muchas personas que ponen su confianza en sus empleos, en sus familias, en las posesiones de este mundo. Pero déjeme decirle algo, mi amado oyente, aún hay esperanza para el que vive. Aún hay esperanza para el que vive, y el que vive sabe que ha de morir. Y las cosas que usted ha hecho en este mundo, aquí van a quedar. Recuerde, mi amado oyente, que tenemos un Dios vivo, un Dios todopoderoso, en el cual usted y yo tenemos una esperanza, el cual Él nos otorga y nos enseña y nos muestra a través de su Escritura, a través de su palabra. Mi amado oyente, las cosas de este mundo son pasajeras y no podemos fincar nuestra esperanza ni en nuestro estudio, ni en nuestro trabajo, ni en las cosas materiales. Podemos mirar nosotros a través de la Escritura cómo un hombre había puesto su esperanza en sus bienes que poseía, había puesto su esperanza y toda su visión en toda la fortuna y riqueza que él tenía. Pero déjeme decirle algo, mi amado oyente, este hombre, Dios le dio el privilegio y el honor de edificar sus graneros y hacerlos aún más grandes y mayores y de hacer grandes proyectos y grandes cosas y todo lo terminó y todo lo logró de tal manera de que este hombre dijo en su alma: alma, muchos bienes tienes para muchos años, repósate, vive, repósate, come, regocíjate, vive. Y déjame decirte algo, mi amado oyente, el Dios vivo, el Dios todopoderoso le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿para quién será? Pero mi amado oyente, yo te invito hoy en este día a que vayamos a la Escritura para que mires ese mensaje precioso que tenemos en el libro de Lucas capítulo 12, versículo 15 al 20. Dice así la palabra de Dios: y les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho.
Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Mi amado oyente, qué tremendo es cuando nosotros ponemos nuestra confianza, nuestra seguridad en los bienes que poseemos. Y la vida del hombre no consiste en los bienes que posee. La vida del hombre no consiste en la abundancia de cosas que podemos tener en este mundo, mi amado oyente. Habemos gente que estamos en situaciones críticas, en situaciones difíciles, y aún así ellos sienten que hay una esperanza viva y que albergan en su corazón algo que Dios tiene preparado mayor para ellos. Y esa es la verdad de Dios que hoy quiere mostrarte a tu vida y a mi vida. Que la abundancia de los bienes que poseemos no puede ahí refugiarse nuestra confianza o nuestra esperanza. Hay un Dios todopoderoso, el cual te ama, el cual derramó su sangre preciosa en la cruz del Calvario y ha pagado el precio por tu salvación y para que usted, mi amado oyente, pueda refugiarse y acogerse en esa salvación maravillosa que solamente Cristo nos puede dar. Mi amado oyente, no podemos nosotros desesperar, no podemos nosotros dejar las cosas al olvido, mi amado oyente. Hay gente hoy en día que está desesperada, que ha fincado su esperanza en las riquezas, en sus posesiones, y hoy en este día han quedado en la ruina. Déjame decirte algo, amado oyente, es muy triste cuando nosotros ponemos nuestra esperanza en las cosas de este mundo. Es muy triste cuando toda nuestra esperanza está en los bienes que poseemos y en las riquezas que tenemos. Mi amado oyente, hoy en este día podemos encontrar personas que están al punto del suicidio, al punto de la muerte, por causa de que han perdido todas sus posesiones. Muchos fincaron su esperanza en la bolsa de valores. Muchos han fincado sus esperanzas en grandes negocios que se han ido a la ruina. Y hoy esos hombres están desesperados, están en el sillón de su escritorio, esperando cómo resolver la situación. Y lo único que encuentran ahí a su lado es un arma para quitarse la vida. Mi amado oyente, si tú estás en esa posición hoy en este día, déjame decirte lo que la palabra de Dios dice. Aún hay esperanza para todo aquel que vive. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. Mi amado oyente, aún hay esperanza. No dejes que el enemigo destruya tu vida. No dejes que el enemigo te perturbe tu mente y tu corazón. Permítele al Señor que Él haga algo grande y especial. Confiesa en tu corazón que estás perdido, que estás derrotado y que aún hay esperanza para ti. No por lo que yo te pueda decir, sino por lo que la palabra bendita de Dios te invita y te dice que aún hay esperanza para ti, que no termina todo con tus riquezas, que no termina todo con tu afán de este mundo, que las cosas realmente son como Dios desea que sean. Y hoy es un día especial para ti, porque hoy pueden ser cambiadas, porque aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. Mi amado oyente, qué bendición cuando nosotros podemos acudir a la palabra de Dios y podemos mirar que no puede ser tampoco nuestra esperanza en una religión. Porque hoy en día hay muchos engañadores, hay muchos falsos maestros, hay muchos falsos profetas que van por el mundo disturbando y buscando solamente lo suyo propio. Mi amado oyente, cuán importante es que su confianza, su seguridad, no esté puesta en la religión, no esté puesta en las cosas que le dicen, sino que su confianza esté puesta en la palabra bendita del Dios vivo. Que su esperanza, mi amado oyente, no esté fincada en palabras de hombres o en ideologías de pensamientos humanos, sino que esté puesta su confianza en la palabra bendita del Dios Todopoderoso. Déjeme contarle algo. En la palabra de Dios nos enseña la escritura de un hombre que era un hombre religioso, que era un hombre que delante de los hombres era justo y que en él no se encontraba tacha alguna. La palabra de Dios nos enseña que ese hombre era un principal entre los judíos, que ese hombre vivía conforme a lo que la ley decía
y ese hombre caminaba de acuerdo a sus pensamientos y de acuerdo a sus ideologías, y todo el mundo lo respetaba porque era un hombre muy respetado. Su esperanza estaba fincada en su religión. Su esperanza estaba fincada en sus pensamientos, en su criterio. Su esperanza estaba fincada en las cosas que él hacía. Mi amado oyente, pero un día llegó de noche a Jesús y le preguntó y le dijo: Maestro, sabemos que tú has venido de Dios porque has hecho cosas grandes y maravillosas que nosotros no podemos hacer si Dios no está con él. Y Jesús le comienza a hablar, le comienza a decir: y te invito a que vayas conmigo a la palabra de Dios, al libro de San Juan, capítulo 3, versículo 1 al 10. La palabra de Dios nos enseña y nos muestra, y dice la Escritura: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Mi amado oyente, como estás mirando, la palabra de Dios nos dice que este hombre era un principal entre los judíos, era un hombre respetado, era un hombre que amaba el ser honrado por los demás, y todos lo honraban y él honraba a los demás. Pero mira lo que dice la palabra de Dios, mira lo que dice la Escritura. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. La palabra de Dios nos sigue mostrando y diciendo: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Oh, amado oyente, las cosas no iban bien para este religioso. Las cosas no iban bien para este fariseo. Las cosas no iban bien, no iban corriendo de acuerdo a su esperanza. Su esperanza se derrumbó. Su esperanza se convirtió en desesperanza. Mire la respuesta de este hombre. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¡Qué tremendo! Este hombre no sabía cómo es que él podía tener esa esperanza. Mire lo que dice la Escritura. Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. La palabra de Dios nos muestra, la palabra de Dios nos enseña y nos sigue diciendo: no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. La palabra de Dios dice: respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Mi amado oyente, la palabra de Dios nos enseña, la palabra de Dios nos muestra que la esperanza de este hombre, aunque él leía las Sagradas Escrituras, aunque él era un hombre que no fallaba a los servicios, aunque él era un hombre que era representante en el pueblo judío, mi amado oyente, su esperanza estaba puesta en las cosas de este mundo, en las cosas materiales, en las cosas que perecen. Y Jesús le dijo ciertamente que le era necesario nacer de nuevo. Aún hay esperanza para todo aquel que vive. Aún hay esperanza para usted y para mí. Hoy en este día es necesario que usted, mi amado oyente, nazca de nuevo y que su esperanza esté fincada en ese Dios vivo, en ese Dios todopoderoso. Mi amado oyente, nosotros no podemos poner nuestra esperanza ni en nuestros seres queridos, porque no sabemos cuándo, a qué horas es que van a morir. Ni en nuestros hijos, porque no sabemos tampoco cuando ellos se gradúen o se preparen, si es que van a estar con usted o van a estar conmigo. La palabra de Dios nos enseña que aún hay esperanza para todo aquel que vive. Mi amado oyente, cuán importante es que pongamos esa esperanza firme y fija en ese Dios vivo, en ese Dios todopoderoso, el cual le ama y el cual quiere redimirle y en el cual quiere que usted haya confianza y seguridad, porque solamente en Él hay esperanza, solamente en Él hay victoria, solamente en Él hay vida eterna. Mi amado oyente, qué maravilloso es cuando nosotros acudimos a la Escritura, a la palabra de Dios y nos refugiamos en ella y sabemos las promesas que ese Dios vivo, ese Dios maravilloso tiene para con nosotros. Vimos, mi amado oyente,
que no podemos confiar en nuestra profesión, que no podemos confiar en nuestro empleo porque en cualquier rato también podemos salir de él, que no podemos confiar en las riquezas y en las posesiones. No podemos confiar en el gobierno. El gobierno es totalmente un fraude. El gobierno solamente busca lo suyo propio y sus propias intenciones y su propia comodidad. Los gobiernos hoy en día en nuestros países están padeciendo necesidad por causa de que no hay autoridad, no hay verdad. Nuestra esperanza no puede estar puesta en el gobierno. Hay muerte, hay destrucción, hay robo, hay adulterio, hay fornicación, hay todo tipo de maldad en nuestras naciones, en nuestros pueblos, en nuestras ciudades. No podemos confiar ni poner nuestra esperanza en un presidente o en un gobernante. Nuestra esperanza tiene que estar puesta en ese Dios vivo, en ese Dios todopoderoso, el cual dio su vida en rescate por ti y por mí. La palabra de Dios nos enseña, la palabra de Dios nos muestra y nos manifiesta que aún hay esperanza para todo aquel que vive. Mi amado oyente, cuán importante es que usted y yo recapacitemos hoy en este día tan especial. Que pensemos con todo nuestro corazón en lo que Dios tiene para usted y para mí. Y que Él es el único, es nuestra única esperanza en la cual nos vamos a acoger y nos vamos a agarrar de Él. Y Él nos va a libertar, nos va a sacar adelante. La palabra de Dios nos sigue mostrando y nos sigue diciendo a través de la Escritura. Vamos a mirar la palabra de Dios nuevamente en el libro de Eclesiastés capítulo 9, versículo 4 y 5. Dice la Escritura: aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria está puesta en olvido. Mi amado oyente, déjeme decirle, usted y yo nacimos en este mundo para morir. Y la palabra de Dios nos enseña en el libro de Eclesiastés, ya que estamos aquí abriendo la palabra de Dios, dice, y de la manera 9:27, en el libro de Hebreos 9:27, la palabra de Dios nos enseña, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Mi amado oyente, la palabra de Dios nos manifiesta, nos enseña, y de la manera que está establecido para usted y para mí, que muramos una sola vez y después de esto el juicio. Hay esperanza para usted, hay esperanza cuando usted pone su corazón y su confianza en ese Dios vivo, en ese Dios todopoderoso. Mi amado oyente, cuán importante es reconocer a Jesucristo, cuán importante es venir al conocimiento de la verdad. La palabra de Dios nos enseña y nos muestra en el libro de Romanos 3:10, la Escritura nos enseña y nos dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Mi amado oyente, si su confianza y su esperanza está puesta en las cosas de este mundo, o en sus buenas obras, o en sus buenos pensamientos, o en sus buenos ideales, déjeme decirle, mi amado oyente, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Mi amado oyente, entre ellos está usted y entre ellos estoy yo. La palabra de Dios nos enseña en el libro de Romanos capítulo 3, versículo 23. La Escritura nos enseña, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Mi amado oyente, su pecado, mi pecado, su condición, mi condición, nos aparta y nos destituye de la gloria de Dios. Pero déjame decirte algo, mi amado oyente, aún hay esperanza para todo aquel que vive. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. Mi amado oyente, la palabra de Dios nos enseña y nos muestra vez tras vez el grande amor de Dios para con nosotros. La palabra de Dios nos enseña qué es lo que debemos de hacer y cómo debemos de confiar y cómo debemos de caminar y hacer las cosas. No de acuerdo al pensamiento humano, no de acuerdo al pensamiento de algún dirigente, no, sino conforme a la bendita y preciosa palabra de Dios. Mi amado oyente, la palabra de Dios nos enseña en el libro de San Juan 3:14. Dice la Escritura, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado,
La palabra de Dios nos enseña y nos muestra y nos sigue diciendo la Escritura en el versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Mi amado oyente, déjeme decirle algo tan especial. Tenemos un Dios maravilloso, el cual no desea que usted sea condenado, el cual no desea que usted vaya al infierno de fuego, el cual no desea que usted, mi amado oyente, hoy en este día se haga daño, sino al contrario, Él está dispuesto a salvarlo, Él está dispuesto a renovarlo, Él está dispuesto a que usted, mi amado oyente, sea transformado. La palabra de Dios nos enseña y nos muestra y nos dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y hoy Él puede salvarte de todos tus problemas, de todas tus dificultades, y tu alma puede hallar descanso y paz y gozo y contentamiento. Yo no te estoy diciendo, mi amado oyente, que al instante vas a salir del hospital o de los problemas o de las dificultades. Pero de una cosa sí te puedo asegurar, que tu alma va a tener esperanza, va a tener paz, va a tener gozo, va a tener contentamiento si tú le abres tu corazón al Dios vivo, al Dios todopoderoso. La palabra de Dios nos enseña y nos muestra, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mi amado oyente, hoy hay esperanza para ti. Abre tu corazón, reconoce a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida. La palabra de Dios nos muestra y nos enseña en el libro de Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Y ese toquido, mi amado oyente, es para ti y es para mí. Ese toquido es para todo aquel que no ha reconocido a Cristo como Señor y Salvador de su vida. Ese toquido es para ti que estás en desesperación y en angustia. Ese toquido es para que hoy abras la puerta de tu corazón y le permitas entrar. Dice la Escritura, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Mi amado oyente, permite hoy en este día tener una fuente de esperanza viva, preciosa y maravillosa en tu corazón, en tu ser. Esa esperanza que nunca va a fenecer ni nunca va a terminar. Con esto voy a terminar, mi amado oyente, y espero te haya sido de bendición. Mira el libro de Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Mi amado oyente, cuán importante es que tú deposites tu confianza, tu seguridad y tu esperanza en Él. Y que le abras la puerta de tu corazón y le reconozcas como tu único y suficiente Salvador. Mi amado oyente, aún hay esperanza para el que vive. Y tu esperanza hoy está puesta delante de ti para que tú la tomes y la recibas y lo reconozcas como Señor y Salvador de tu vida. Te agradezco tanto tu tiempo y espero que tu esperanza sea afincada en Dios. Gracias por sintonizarnos en la Conexión de Fe, donde te ayudaremos a conectarte con Dios.